Muchachos, el día de hoy pues voy a hablarles básicamente del diagnóstico adecuado de cefaleas según la clasificación y ayudarlos a diferenciarlas de las primarias y las secundarias y también el tratamiento sobre todo de las primarias y de neuralgia del trigémino, que es lo que más deben ustedes conocer. Ustedes pudieron haber visto, la clasificación de las cefaleas es demasiado extensa, eso nadie se lo lee y nadie se la sabe del derecho al revés. Lo que uno tiene que hacer en sí es como tratar de asociarlas. Y lo que a ustedes como que les van a pedir en la vida y en el examen y en todo lado es que básicamente diferencien una primaria y una secundaria. ¿Mm? Y pues ustedes en la secundaria básicamente van a saber que el paciente tiene una infección o que el paciente se accidentó y lo operaron y después del procedimiento duró con una cefalea 12 días o que el paciente femenina tiene hipotiroidismo y peleoso cefalea, pues es una cefalea asociada a otro trastorno y no es algo así de base como las primarias. Las primarias lo que pasa es que tienen una fisiopatología totalmente distinta que muchas veces no está muy bien determinada, es más, está poco determinada en sí, y pues esas son las que uno tiene que hacer es como un manejo como especial, porque son las que van a producir más incapacidad y yo tengo que detectarla como un poquito mejor para no confundirla con una secundaria. Y en cuanto a los en todo el grupo de neuropatías craneales, dolores y toda la vaina, lo que van a encontrar más que todo son las neuralgias, especialmente neuralgia del trigémino, neuralgia glosofaringio y otro tipo de síndromes dolorosos neuropáticos. Entonces, muchachos, vamos a arrancar con las cefaleas primarias. Y las cefaleas primarias, pues básicamente son cuatro grupos. El grupo de las migrañas, el grupo de la cefalea tensional, el grupo de las trigémino-autonómicas y el grupo de las otras que son como los niños raros que no cuadran en ninguna otra clasificación, no cuadran ni en secundaria, pero cumplen como con criterios de primarias, entonces se terminan dejando en primarias. Cefaleas primarias con la migraña. La migraña es una enfermedad de alta prevalencia, tiene demasiado impacto y ese impacto está dado por la alta incapacidad que produce. Adicional a ello, la migraña en general va a tener dos fases, una fase premonitoria, es decir, una fase antes de desarrollo de los síntomas, que usualmente más asociado con síntomas neurológicos sistémicos focales, como el paciente presenta náuseas, vértigo o cosas por el estilo, y una fase de resolución que es cuando el paciente tuvo la migraña y le pasó y el paciente va a quedar como atontado con como cierto tipo de pseudosecuelas. ¿Qué es importante? Que se debe diagnosticar y clasificar cada uno de los subtipos si hay múltiples en los pacientes. Eso quiere decir que yo puedo tener pacientes que tengan que tengan una migraña con aura o que tenga también un síndrome episódico asociado a migraña o que también el paciente presente ahorita un estado migrañoso y el paciente luego continúa con una migraña sin aura o con aura. Esto es más o menos por el estilo del mensaje que les quiero dejar. Entonces, de las migrañas hay tres subtipos grandes que hay que conocer, que son básicamente migraña sin aura, con aura y la migraña crónica. Y pues también esta migraña probable, que es como sospechar de migraña cuando no estoy completamente seguro que tiene migraña. Migraña sin aura. Migraña sin aura, migraña también llamada común o migraña simple. Básicamente lo que vamos a tener es una cefalea específica que puede o no tener unos síntomas asociados que pueden ser neurológicos o no. Importante que la migraña sin aura se empeora con la actividad física. Y esa actividad física, digámoslo así, estándar, donde tengo un paciente que está subiendo sus escaleras a la actividad física mínima, le inicia el dolor. En cuanto a los criterios diagnósticos, que es lo que tienen que tener sí en cuenta, es que primero tienen que ser 5 crisis. Y esas 5 crisis tienen que ser episodios de cefalea que vayan de 4 horas a 72 horas, que es el caso máximo reportado, y que esa cefalea presente dolor unilateral que dolor pulsátil, que tenga una categoría de severidad de moderada a severa y que empeore con la actividad. Eso sí es muy importante, el que empeore con la actividad es muy digamos así, pacto mnemónico de la migraña sin aura.
Adicional a ello, que el paciente presente uno de los siguientes durante la cefalea, es decir, presente náuseas o vómito, fotofobia o fonofobia. O sea, no presenta, de estos cuatro va a presentar solo uno. Y todos los criterios que ustedes van a ver o leyeron o verán en la clasificación es que no hay mejor explicación para otro diagnóstico en la guía. Tener en cuenta de migraña sin aura, aparte de las características del dolor, que todos los factores que tenga alrededor esa persona le van a empeorar el dolor. Y adicional a ello, el paciente puede recuperarse con o sin tratamiento. Es decir, el paciente usualmente se manejan cuando ya son casos demasiado refractarios o demasiado incapacitantes, porque el resto del paciente tiene la crisis migrañosa sin aura, se le pasa y pues ya o sea, resuelve sola. Curioso de la fisiopatología de esta migraña sin aura es que se ha visto de lo que hay un consenso grande a nivel mundial es que es un estado de hiperexcitabilidad neuronal. Más allá por qué, cómo y está delimitado, eso sí ya se desconoce, pero pues para que lo tengan en cuenta por si acaso. Listo. Migraña con aura. ¿Qué es lo que va a pasar con la migraña con aura? Que es básicamente todo lo anterior de la migraña sin aura, pero antes de que aparezca el dolor de cabeza, el paciente va a tener signos y síntomas que van a sugerir inicio de actividad cerebral o cerebral o del tallo. Entonces, traducido un poquito, es una cefalea con síntomas neurológicos. Y esos síntomas neurológicos básicamente es lo que se denomina aura. Y ese aura va a estar antes, puede estar antes del desarrollo de la migraña o puede estar después de que se instaure la cefalea como tal. Lo que más se ve es que, que sean síntomas neurológicos previos. Y esa aura tiene muchos síntomas neurológicos, pero lo que más ustedes van a ver son signos visuales. Los trastornos visuales van a estar más relacionados porque tienen que ver un poquito con cosas de la fisiopatología vascular y alteración de la corteza occipital. Hay otros trastornos sensitivos y trastornos del lenguaje, pero pues son muy pocos en realidad. También pueden ver cuando hay síntomas pues, como una aura tipo motora, entonces ya entraría en la categoría migraña hemipléjica. El paciente inicia a tener debilidad, parecias y otro tipo de alteraciones de orden motor. Importante que tengan en cuenta que el aura puede ser de dos categorías y pues esto va a subclasificar también la migraña con aura, que es pacientes con migraña con aura típica y atípica. Los diagnósticos, básicamente tengo que tener mínimo dos crisis, y crisis que tienen que cumplir con criterios B y con D, criterios D. En fin, las crisis tienen que cumplir tienen uno o más síntomas de aura reversibles que pueden ser visuales, sensitivos del habla del lenguaje, motores, tallos troncoencefálicos o también puedo tener episodios de retinianos tipo amaurosis fugas. También tiene que cumplir con uno de los siguientes cuatro criterios, es decir, tengo que tener una progresión del dolor mayor a 5 minutos y con uno o dos síntomas consecutivos simultáneos. Que los síntomas tienen que ir de duración de 5 minutos a máximo 60 minutos, que tienen que ser de características unilaterales, que en caso de que haya aura tiene que ser más o menos de 60 minutos de cefalea y pues estar asociado a fenómenos de fotofobia y fonofobia. Y pues el último criterio es el de todos, que sin mejor explicación para otro diagnóstico. Con respecto a las auras, tengan en cuenta que el aura atípica va a ir más o menos de 5 a 20 minutos. Puedo también tener episodios de aura prolongada, que es mayor a 20 minutos, aura aguda, que es menor a 5 minutos, como si fuera una crisis o un estatus, y que también cuando yo tengo migrañas hemipléjicas, oftalmoplégicas o vacilares, que básicamente la hemipléjica va a tener un paciente que va a tener una pareja, una hemiplegia menor a 72 horas. Cuando tengo una migraña oftalmopléjica, va a tener básicamente un compromiso de los oculomotores, tercer, cuarto y sexto par,
y que a veces puede tener compromiso pupilar, básicamente por compromiso del tercer par. Y los otros casos de migraña basilar o troncocefálica es porque va a haber una alteración de la irrigación de vasos penetrantes o perforantes del tallo, entonces el paciente aparte del dolor de cabeza va a tener ataxia, vértigo, diplopía, náuseas, vómitos y trastornos de conducta. Es importante que ustedes conozcan que van a haber algunos casos de pacientes que a medida que pasa el tiempo van a presentar auras y migraña y pues eso lo van a clasificar así tal cual, presentan el aura pero no la migraña, o sea, todo el proceso aural de los síntomas neurológicos pero no la cefalea como tal. El grupo de migrañas con aura, pues voy a tener básicamente todas estas que ya básicamente se las comenté. Y lo que más me importa que tengan en cuenta son de las auras típicas. Puedo tener una migraña con aura típica, que puede ser una aura básicamente común, es decir, alteración visual o sensitiva al lenguaje. No va a tener debilidad motora, eso sí es un criterio básico, y que va a tener progresión de síntomas menores a una hora. Por otro lado, voy a tener la migraña con aura típica con cefalea, es decir, va a tener un aura simultánea al dolor de cabeza durante 60 minutos que puede estar también previa a esa cefalea y que puede tener no en sí, sí o no características patognomónicas de la migraña, es decir, no puede cumplir con la fotofobia, con la fonofobia, con náuseas y vómitos, ni con criterios de duración típicos de la migraña. También puedo tener aura típica sin cefalea, que es básicamente una migraña del aura típica, es decir, el aura tal cual como la conocemos, que no va a presentar cefalea. Es decir, viene siendo lo que les comentaba de un aura sin migraña. Aura del tronco del encéfalo, que va a tener síntomas mucho más sistémicos y neurológicos fuertes, eh, pero no va a tener debilidad motora. O sea, va a tener lo que les comenté de ataxia, vértigo, diplopía, náuseas y vómito, pero no debilidad motora. Porque ya cuando tenga debilidad motora, yo tengo que pensar es en esta, la migraña hemipléjica. Pues básicamente es dolor de cabeza con hemiparesia o hemiplegia. Y en cuanto a las hemipléjicas, va a tener síndromes familiares. Las migrañas se han visto que son trastornos de alta carga de herencia familiar, por lo cual pues se ha visto que hay unas familias que son más susceptibles o que sufren síndromes familiares de migrañosos. En este caso pues está la migraña hemipléjica familiar, que es donde va a tener un aura que va a tener debilidad motora y que todo, y por lo menos en un pariente de primero o segundo grado padece aura migrañosa con debilidad motora. Y también va a tener hemipléjica esporádica, que es básicamente aura con debilidad motora, pero no tiene antecedentes familiares en ningún grado de que padezcan aura migrañosa. Hay otra que no está aquí, que es la retiniana, que es básicamente compromiso retiniano con compromiso visual. Y para finalizar nuestra parte de migrañas, está la migraña crónica, que básicamente son los criterios diagnósticos en sí, van a decirle, va a tener un paciente con una cefalea migrañosa de durante más o menos 15 días al mes por más de 3 meses, con las características típicas de cefalea migrañosa por lo menos 8 días al mes. ¿Eso qué quiere decir? Paciente con mayor o igual a 15 días de duración y que con 5 crisis que tengan criterios de que sean más de 8 días al mes durante mínimo 3 meses, que van a cumplir todos los criterios, que puede ser tanto sin aura como con aura, o puedo tener esto creencia de que sea una migraña y la migraña, ante mi creencia vaga, digámoslo así, yo le doy triptano a algún derivado ergótico y me va a responder. Y pues vuelve y juega, empeora con actividad física leve. Y recuerden lo que les comentaba en migraña sin aura, que esto es más que todo patognomónico en migraña sin aura. Y lo último es que no tiene mejor explicación para cualquier otro diagnóstico.
Esa migraña crónica es importante que es, su causa más común es el abuso de medicación sintomática. Son pacientes de difícil control que se van tornando hacia la refractariedad porque pues se le da por consumir AINES a lo loco, por triptanes a lo loco también y pues al último pues el medicamento no ejerce control y pues tome su efecto. Tiene que tener, ser muy cuidadoso porque esta migraña crónica, este dolor puede ser asociado a suspensión, a cefalea por suspensión de sustancias, para que lo tengan claro, que es como un diferencial grande de aquí. Por último, hay que tener en cuenta las complicaciones de la migraña. Y las complicaciones de la migraña son básicamente cuatro, bueno, cinco con la migraña probable, que lo que me importa es, primero, puedo tener un estatus migrañoso. Y ese estatus migrañoso van a ser crisis de migrañas muy incapacitantes que van a ser mayores a 72 horas. Si ustedes recuerden que yo les había dicho que lo máximo en la migraña tanto sin aura como con aura era 72 horas, pues el estado migrañoso lo va a sobrepasar. Y adicional a ello, ese estado migrañoso puede prolongarse esas 72 horas con o sin tratamiento respectivo. Por otro lado, tenemos el aura persistente sin infarto, que son básicamente síntomas de aura prolongados por más de una semana, eh, pero que no hay infarto migrañoso en neuroimágenes. Es decir, ustedes tienen sospecha que puede ser algún otro trastorno secundario o alguna alteración neuroestructural. Ustedes les toman su resonancia a estos pacientes y ven un cerebro limpio. Pero así como tengo aura persistente sin infarto, va a tener el infarto migrañoso. Y el infarto migrañoso van a ser básicamente uno más síntomas de aura de migraña asociados a lesión isquémica cerebral en territorios congruentes demostrados por neuroimagen. Ustedes pueden ver como si fueran, literal, van a ver, piden una resonancia y van a ver un pedazo de cerebro infartado. Y ese pues pedazo de cerebro infartado va a estar asociado al dolor. Aquí tengo que tener en cuenta diferenciar un infarto migrañoso de una cefalea secundaria, daño vascular, que me produzca isquemia transitoria o fenómenos isquémicos. Básicamente la diferencial porque el infarto migrañoso va a tener el aura y el daño por neuroimagen, mientras que los otros tipos de cefaleas secundarias asociadas a accidente cerebral isquémico transitorio o accidente cerebral isquémico no van a tener tan marcado en los episodios de aura. Por último, puedo tener crisis epilépticas desencadenadas por una aura migrañosa. Y es básicamente también se denomina migralepsia, que es el paciente tuvo su migraña con aura, pasó el aura y el paciente inició a convulsionar. Entonces, tengo que ver, tiene que cumplir con criterios pues, de migraña con aura y adicional a ello le suman los criterios de crisis epiléptica. Y por último está migraña probable, que es básicamente, yo sospecho que tiene migraña, pero no soy completamente seguro que tiene migraña. Básicamente así son los criterios. También puedo tener síndromes episódicos asociados a migraña. Y estos síndromes episódicos son esos cinco que son más importantes, que puedo tener trastornos gastrointestinales de recurrentes, que pueden ser por alteración local o por denervación o por cualquier otro trastorno. El paciente pues tiene sintomatología gastrointestinal demasiado fuerte, vómito, náuseas y toda la vaina, y pues adicional a eso va a tener el episodio migrañoso, puede ser con o sin aura, usualmente está más relacionado con aura. Cíclicos, que es básicamente va a tener un paciente que vomita mucho, 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 el paciente no para y yo le hago un análisis clínico grande y no tiene una causa aparente. Entonces el paciente solo vomita, 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 vomita y eso le puede desencadenar el episodio migrañoso o se ha visto que está relacionado con el episodio migrañoso. Esto ustedes lo van a ver más que todo en pacientes pediátricos, es decir, en niños, y esos niños van a tener episodios recurrentes de dolor estomacal, que va de moderado a intenso, que puede durar de 1 a 72 horas como mucho, y que puede tener otros síntomas como náuseas, vómitos, inapetencia, y que el paciente se ponga pálido. Cístico benigno, que es básicamente pacientes que, usualmente niños, que van a ser, digamos así, ante movimientos de cabeza,
van a tener breves episodios de mareo, sensación de vértigo, como cansancio. Y por último está la tortícolis paroxística benigna, que eso es muy raro, pero vuelve a jugar más que todo en niños. Y es básicamente que al niño le da tortícolis eh, hacia un lado. O sea, se lateraliza la tortícolis y ya, pero pues no es nada grave, muy funcional que comprometa al niño. Eso con respecto al diagnóstico. Ahora con respecto al manejo, voy a tener tres escalas de manejo. Voy a manejar la migraña media moderada, moderada severa y las emergencias que me pueden llegar migrañosas. En cuanto a migraña media y moderada, lo que voy a tener para emplear son básicamente AINES y pues también va a tener combinación de acetaminofén solo o acetaminofén con antieméticos, pues porque hay veces que pacientes que tienen migrañas de categoría media moderada me van a vomitar y pues le tengo que dar su antiemético intravenoso porque pues ese vómito va a ser demasiado incapacitante y va a comprometer funcionalidad y demás. En cuanto a migraña moderada severa, ahí sí ya entran los triptanes. Y los triptanes orales yo los puedo dar solos o en combinación. Tengo combinaciones buenas de triptanes con AINES, que son sumatriptán, que es como lo más bonito de los triptanes, con naproxeno, que es un AINES. También puedo, en caso de que la vía oral esté comprometida, pues hay medios subcutáneos, es decir, triptanes subcutáneos, y también tengo triptanes intranasales como el solmitriptán. Y usualmente estos medios subcutáneos e intranasales lo doy con antimético, porque luego evalúo el paciente que tenga riesgo de vómito y náuseas. Y por último, en las emergencias, va a tener un manejo demasiado variado, porque el manejo puedo darlo con triptanes, sumatriptán de 100 miligramos subcutáneo, es lo que más avala la evidencia, es lo que más se ve que sirve en emergencias. Adicional a ello, yo puedo darle antiemético o también que pueden ser antieméticos del grupo de los bloqueadores de receptores de serotonina o de receptores de dopamina. Y entre ellos va a tener emplear metoclopramida, 10 miligramos intravenosos, clorpromacina, que eso ya depende cómo la titule yo, de 0.1, lo máximo que le puedo dar a ese paciente son 25 miligramos intravenosos, y proclorperacina, que es la misma dosis que la metoclopramida. Lo que más aquí usan es la metoclopramida. También tengo derivados ergóticos para manejo de la migraña, que es la hidroergotamina, que lo doy miligramo intravenoso y la puedo dar sola o en combinación con metoclopramida, 10 miligramos intravenosos. También en casos ya bastante raros, se ha visto que puedo darle al paciente, me sirve darle ketorolaco de 30 miligramos y esa lo puedo dar tanto intravenoso como intramuscular. ¿Qué me sirve más? Darlo intravenoso. Y por último, a nivel de manejo de migraña de emergencias, se ha visto que la dexametasona, por su efecto antiinflamatorio, puedo darlo como terapia ayudante con triptanes, con triptano antimético o con dihidroergotamina o con ketorolaco. Y adicional, la dexametasona tiene una ventaja, digámoslo así, y es que reduce el riesgo de recurrencia de los episodios migrañosos. Eso con respecto a migrañas. Vamos con el segundo tipo de cefalea primaria, que es básicamente la cefalea tensional. La cefalea tensional básicamente le da a todo mundo, ¿sí? O sea, es la de mayor frecuencia, la de mayor impacto. La de fisiopatología no se sabe nada, pero se sospecha que esté relacionada con desencadenantes externos. Es muy discapacitante y los pacientes esto van a dejar de ir al trabajo por la cefalea o es una gran causal de cambio de puestos de trabajo la cefalea tensional y pues la influencia de los factores psicosociales, factores económicos, factores familiares, factores laborales, etcétera. Importante, las características del dolor. La cefalea tensional usualmente hace un dolor bilateral, opresivo, que va a durar minutos a días, no me va a enterar con actividad física, no está asociado a náuseas y muy rara vez va a tener episodios de fotofonofobia. Y la cefalea tensional la voy a subclasificar a su vez en
según le manejen los episodios, que puede ser episódica infrecuente, episódica frecuente, tensional crónica o la tensional probable, que es que no sé, no estoy seguro, no respondo. Listo. En cuanto a la cefalea tensional episódica infrecuente, eh, básicamente son 10 episodios mínimos de cefalea una vez al mes. Y esas cefaleas tienen que ser de 30 minutos a 7 días. Eh, Adicional a ello, tiene que cumplir con dos de las cuatro siguientes características, que tiene que ser un dolor bilateral, opresivo o tensivo, pues de ahí el nombre cefalea tensional. Y en cuanto a la categoría de dolor, va de escala de leve a moderada. Y pues lo más importante, no empeora con actividad física habitual. Ténganlo presente, muchachos. Adicional a ello, se han visto casos de cefalea tensional que puede presentar eh, fotofobia, fonofobia, pero jamás una cefalea tensional le va a vomitar o decir al paciente, ay, dolor, doctor, tengo náuseas porque pues, no le va a decir que tiene una cefalea tensional, sino que tengo un dolor en casco, van a referir los pacientes. La cefalea tensional es lo que ustedes ven en las páginas de Instagram de medicina, que es literal el dolor así en banda, opresivo, bilateral. Es como si fuera un casco. Eh, y adicional a ello, la episódica infrecuente se divide si tiene hipersensibilidad pericraneal o con hipersensibilidad pericraneal. La hipersensibilidad pericraneal lo va a estar marcado es como el paciente va a estar literal es sensible a que yo hago maniobras manuales sobre palpar cráneo y eso el paciente, uy no doctor, 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 me duele demasiado, no, no me toque más. Entonces el paciente va a tener hipersensibilidad craneal o si usted le hace maniobras manuales, pericraneales, el paciente no dice, no, pues es sin hipersensibilidad pericraneal. Importante pues que hagan el diagnóstico completo, completo, completo. A 7 minutos a días, porque hay casos muy raros de cefaleas tensionales crónicas de 25 días seguidos, luego para y luego vuelve, y así sucesivamente. Las características del dolor vuelve y juegan son las mismas, y no hay mejor explicación por otro diagnóstico. Es importante que aquí en los criterios diagnósticos puede presentar náuseas leves. Si recuerdan que anteriormente no tenía náuseas ni vómitos, aquí se ya entra el criterio de que náuseas leves para cefalea tensional crónica y pues también puede estar asociada a hipersensibilidad de musculatura pericraneal o no estar asociada a hipersensibilidad de la musculatura pericraneal. En cuanto a la cefalea tensional y la hipersensibilidad de la musculatura pericraneal, esto está más que todo relacionado con el tiempo de aparición. A medida que aumenta, evoluciona esta cefalea tensional, hay más probabilidad de que aumente hipersensibilidad el que el paciente tenga positiva hipersensibilidad de la musculatura pericraneal. Y por último, la cefalea tensional probable. También a veces la denominan que son como crisis de cefalea tensional, porque pues no cumple criterios de tiempo. Y esa a su vez también va a tener cefalea tensional probable episódica infrecuente o frecuente o crónica probable. Como yo sé que es una cefalea tensional probable porque va a tener uno más que se cumplen todos los criterios menos uno. O sea, siempre hay uno como una excepción a la regla. Los episodios van a cumplir todos los criterios A y B, todos los criterios B, perdón. Eh, Van a cumplir básicamente todos. En todos los criterios van a cumplir todos menos uno. Es decir, puede tener esto dolor bilateral, pero no pulsátil, no tensivo. Así sucesivamente. Pero es más que todo, es como, vuelve y juega como todo lo probable en la clasificación, es como, no sospecho de nada más, pero como que les tiene cefalea tensional porque tiene dolor bilateral, pero no cumple con criterios de tiempo. Digamos que es cefalea tensional probable. Listo. En cuanto al manejo de la cefalea tensional, va a tener básicamente manejo de episodios. Y esos manejos de episodios van a estar dados con AINES o ASA. ¿Y qué AINE le puedo dar? Básicamente cualquiera. Todos son muy buenos. Lo que pasa aquí es que la acetaminofén hay estudios de prospectivos recientes que revelan que no es tan recomendado, pero sí tengo excepciones para dar el acetaminofén. Por ejemplo, una materna que tenga un dolor, una cefalea tensional, le tengo que dar acetaminofén. Ustedes se van a dar cuenta cuando lleguen al otro semestre o cuando roten más por gineco,
que a las maternas, a cualquier dolor, toca atenderla. Y de los pocos medicamentos que yo le puedo dar a una materna para manejar dolor es el acetaminofén. Entonces aquí entra. Eh, y también los doy cuando hay hipersensibilidad a los otros AINES. Cuando el paciente es alérgico al ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketoprofeno, le doy su acetaminofén. Porque usualmente se ha visto que la hipersensibilidad de los otros AINES con el acetaminofén no está relacionada, es decir, no son tan juntas las hipersensibilidades de todos los AINES, digamos así. También le puedo dar ibuprofeno, que sus dosis aquí están 200 a 400 miligramos. ¿Qué es lo que pasa? El ibuprofeno tiene un problema renal. El problema del ibuprofeno es que causa demasiada nefrotoxicidad. Hace poquito salió un reporte de caso de la Asociación Europea de Medicamentos, que diciendo que en Francia hay un brote de falla renal aguda inducida por medicamentos de tipo nefritis intersticial, y más que todo desencadenada por ibuprofeno en niños. Entonces, para que lo tengan bastante presente. También puedo dar naproxeno sódico. También le puedo dar el ASA a la aspirina. Recuerden que la aspirina tiene lo manejo de 2 dosis, menor a 500 miligramos y mayor a 500 miligramos. 500 usualmente tiene un efecto más que todo antiagregante. Cuando me paso los 500 miligramos va a tener un efecto analgésico como tal. Ketoprofeno de 25 a 50 miligramos, pero el ketoprofeno es muy raro, es poco disponible hoy en día porque hubo unas reacciones adversas que encontró la FEA que no permitían de hepatotoxicidad. Y el diclofenaco, que pues está en cualquier presentación oral, en gel, bueno, en cualquier vaina, que lo puedo manejar de 25 a 100 miligramos. Y lo que pasa con el diclofenaco es que es una fuerte alternativa al manejo de la migraña. Importante, antes de que se me olvide, que pues retomando el tema de las maternas, lo más seguro en una materna es evitar darle medicamentos, pero si tengo que darle por el dolor, ya saben, no se les olviden acetaminofén. ¿Qué es lo que pasa con los fallos terapéuticos? Los fallos terapéuticos al manejo de la cefalea tensional están relacionados con básicamente 2 cosas. Usted lo diagnosticó mal. Entonces, cuando usted lo diagnosticó mal, tiene que considerar cefaleas secundarias o considerar migraña sin aura, que está subdiagnosticada. También puedo considerar puedo tener un diagnóstico bueno, le pegué el diagnóstico, pero no le di el medicamento que era. Y eso más que todo ocurre porque hay una falla en la anamnesis. Paciente que tuvo episodios pasados de cefalea tensional, le dieron naproxeno, esta vez, y yo no sabía, y ahorita le di naproxeno y no respondió. Entonces lo que puedo hacer es aumentarle a dosis máximas de ese naproxeno o cambiarle a otro medicamento a dosis máximas. Y pues también se ha visto que hay ciertos tipos de terapias preventivas con AINES, pero pues lo que más me importa es tratar el episodio en sí. También hay otros tipos de alternativas que puedo tener básicamente cualquier analgésico tipo AINES con cafeína, pero las reacciones, lo que más le incomoda a la gente es que no puede dormir y pues eso genera más dolor, más cefalea tensional. También puedo tener puedo combinar un AINES con un Vital y codeína, es decir, AINES con opioides, pero pues eso es más que todo en casos muy difíciles de manejo. Y también hay manejo no farmacológico. El manejo no farmacológico está dado por pues evitar el estrés, compresas de agua tibia, compresas de agua fría y pues todo lo que básicamente las abuelitas nos hacen cuando uno tiene un manejo, dolor de cabeza, abuelita, y pues lo que ellas hacen. Listo. En cuanto a las cefaleas trigémino-autonómicas, va a tener básicamente 4 grupos grandes. Cefalea en clúster o en racimo son salvas, hemicrania paroxística, neuralgiforme unilateral de breve duración, que puede ser SUNC o SUNA, y hemicrania continua. ¿Qué es importante de las trigémino-autonómicas? Que básicamente los pacientes van a llegar a referirles que es el peor dolor que él pueda tener o que ha sentido en su vida. Y que adicional a ello es un dolor que llega y va, es decir, un dolor de corta duración. Usualmente son unilaterales y hay veces que el dolor puede estar en verse episodios de lateralización de dolor. Adicional a ello, las trigémino autonómicas van siempre acompañadas de síntomas autonómicos parasimpáticos. Pues van a estar mediados por el sistema nervioso autónomo parasimpático, que
Lo que más se ha visto es que el paciente va a tener inyección conjuntival, es decir, va a tener estas conjuntivas supremamente hiperémicas, es decir, rojas y llorosas, y es una inyección conjuntival suele llevar al lagrimeo, que el paciente pues inicia a llorar, pues no a llorar en sí, pero pues inicia pues le inician a gotear los ojos y pues esa cuestión. También puede presentar rinorrea o goteo nasal, puede presentar congestión nasal, y se ha visto casos raros de congestión paranasal, puede presentar tosis y episodios de edema palpebral, y lo que sí pasa mucho es que el paciente se pone muy diaforético, es decir, el paciente suda mucho, 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 mucho. Y listo, vamos a arrancar con cefaleas en racimos. Cefalea en racimos. Voy a tener un ataque de dolor unilateral, y ese ataque de dolor unilateral puede estar a tres niveles. Puede estar o a nivel orbitario, a nivel supraorbitario o a nivel temporal. O pues también puede tener todos los tres juntos. Que es importante que esa cefalea va a tener una duración de 15 a 180 minutos, que va a tener una frecuencia de ataques muy variables, es decir, no son muy lineales la frecuencia, puedo tener ataques de 1 a 2 días o de 8 al día, durante la mayoría del tiempo del día va a estar el trastorno activo, y lo que me importa de la cefalea en racimos es el suicidio. El dolor que produce la cefalea en racimos es tal que la gente llega a consulta, los descuidan un momentico, y se han visto casos que se tiran de quinto, noveno piso por el dolor. Vuelve y juega. Su dolor va a estar asociado a síntomas positivos parasimpáticos. Y aquí adicional lo que se ve mucho en muchos pacientes es la miosis y la inquietud de agitación. Y esa inquietud de agitación está dada por el dolor. Llega un punto que no la controlan y pues se matan. Criterios diagnósticos: mínimo 5 ataques, y esos 5 ataques tienen que ser ataques de cefalea, de dolor unilateral, a nivel orbitario, supraorbitario, temporal. Me tienen que durar de 15 a 180 minutos sin tratamiento. También que puede tener dos de los siguientes que son más que todo síntomas homolaterales o ipsilaterales, que puede tener inyección conjuntival, congestión nasal, edema, sudoración, rubefacción frontal y facial. Eso también está más que todo asociado a la sudoración frontal, se ven como juntas en dupla, y también sensación de taponamiento de los oídos. Esto no es tan común. Y vuelve a jugar la inquietud de agitación. Frecuencia. La frecuencia es muy variable. O sea, no es cuando al momento de hacer un diagnóstico no cefalea en racimos, miro más que todo la clínica, más que la frecuencia, porque la frecuencia es lo que les digo, varía mucho, y puedo tener un ataque en 2 días, o 1 a 2 ataques en un día, o 8 ataques en un día. Entonces, no es como tan fuerte ese criterio para tenerlo presente. La cefalea en racimos va a subdividirse en dos grupos grandes, que es básicamente cefalea en racimos episódica y la cefalea en racimos crónica. Importante que una cefalea en racimos episódica puede volverse una cefalea en racimos crónica, y una cefalea en racimos crónica puede pues volverse episódica, o sea, son como demasiado alternantes, digámoslo así. Eh, ¿En qué se van a variar estos dos tipos de cefaleas en el tiempo? La cefalea en racimos episódica va a tener episodios que me duran 7 días a un año, separados por un mes sin dolor. Es decir, tengo 7 días hoy de dolor, pero si no hasta el otro mes me voy a dar otros 2 días de dolor de cefalea en racimos, pero pues vuelvo a jugar separados por, eso se denomina un periodo intercrítico de un mes. Las cefaleas en racimos crónicas son básicamente episodios durante más de un año sin periodo de remisión o con remisiones menores a un mes. Su periodo intercrítico pues va a ser menor a un mes, usualmente son como de 20 días, pero pues son pacientes que duran todo el año, y esos son los pacientes que están más asociados al suicidio. Listo. ¿Cómo voy a manejar yo esa cefalea en racimos? No se les olvide, la mayoría de los pacientes responden a tratamiento con oxígeno al 100%. Entonces, se le pone su cánula, su sistema Venturi con bomba o cualquier sistema de oxígeno que el paciente, de acuerdo a la necesidad o a la condición del paciente, le pongo a 100%, el paciente responde, se le quita el dolor. En caso de que él no responda al oxígeno, que es muy raro, la verdad, excesivamente raro,
yo puedo emplear triptanes. Y esos triptanes, pues puedo darle 6 miligramos subcutáneos de sumatriptán, o también en caso de que haya compromiso vía oral o subcutánea, también hay una buena alternativa intranasal. Entonces manejo triptán intranasal, que pueden ser sumatriptán o solmitriptán, lo que más está es como solmitriptán, pero esa inyección en fosa nasal, intranasal tiene que ser a nivel contralateral. Si el paciente me dice que es en el lado derecho, le aplico en la fosa nasal izquierda. También se ha dicho que puedo manejar lidocaína intranasal, también hay ergotamina oral y hidroergotamina intravenosa. Eh, por otro lado, yo puedo hacerle, digamos así, un manejo profiláctico a los pacientes, que es básicamente con verapamil y con glucocorticoides. Verapamil es un calcio antagonista, no dihidropyridínico, no dihidropyridínico, perdón. También puedo, en lo que más avala la evidencia, también puedo hacer con glucocorticoides solos o con coayudantes, prednisona y prednisolona. También puedo emplear topiramato para manejo del dolor, litio si tiene algún trastorno psiquiátrico asociado de base, y melatonina. La melatonina le quita el dolor o hacerlo profiláctico, porque antes de que le dé el dolor el paciente lo va a dormir. Entonces, eso por ese lado. Importante que los ergóticos, es decir, la ergotamina o las ergotaminas orales, están totalmente contraindicadas en el embarazo por categoría B de embarazo de la FDA, y puedo emplear casos de politerapia en casos rebeldes, es decir, puedo combinar triptán con verapamilo con corticoide, o verapamilo con corticoide con topiramato. Sí, puedo, triple terapia hasta tetraterapia, si no estoy mal. Importante para que lo tengan en cuenta, que se me ha olvidado comentárselos, es que los triptanes son muy buenos, sobre todo para migraña, pero van a tener ciertas contraindicaciones que quiero que las tengan presentes. Enfermedades cardiovasculares presentes, sobre todo si son enfermedades tipo arritmias o isquémicas, pacientes que tuvieron inhibidores de la MAO, tanto A como B, 2 semanas previas, que las lactantes o las maternas o embarazadas no les puedo dar un triptán en la vida, a los ancianos tampoco, menores de hace 12 años la evidencia no lo avala. Y si el paciente está en terapia con ergotamina o dihidroergotamina, no usarlo concomitantemente, porque el triptán, pues esa relación va a producir una vasoconstricción severa. Eso va a producirle pues un vasoespasmo coronario demasiado severo, y pues el paciente lo va a infartar, lo va a matar y me van a demandar. Porque pues eso hay que tenerlo demasiado claro. El otro tipo de cefalea trigémino-autonómica es la cefalea micránea paroxística. Son básicamente los mismos síntomas de cefalea en racimos. Lo que va a cambiar aquí es la duración de los síntomas. No van a ser tan larga duración, va a tener duración de los ataques de 2 a 30 minutos, y la recurrencia va a cambiar. O sea, va a tener recurrencias de más o menos 20 ataques, pero lo que sí esto está muy relacionado con el tratamiento, y más o menos la gente le pega a la cefalea micránea paroxística por esto, porque el paciente mejora con indometacina, y eso es un criterio grande de diagnóstico de la cefalea micránea paroxística. Ustedes ven que un paciente que tiene, vuelve y juega 20 ataques mínimos, o con criterios, que tiene dolor unilateral de alta cerebrilidad a nivel de región orbitaria supraorbitario temporal, que va a durar menos a 3 minutos, que va a tener síntomas homolaterales parasimpáticos que les comenté anteriormente, pero usualmente usted le va a pegar al diagnóstico por esto, porque usted, el paciente, solo lo va a tratar con indometacina. El paciente le va a responder a usted completamente con la indometacina y se va para su casa tranquilo. La cefalea micránea paroxística se divide a su vez en 2 subtipos grandes: episódica, que son ataques en periodos de 7 días a un año, con periodos intercríticos o remisión de un mes; y la crónica es que dura más de un año, con remisión de un mes. O sea, vamos de 7 días a un año, y la otra sí va a pasar del año. Eso es muy similar a la cefalea en racimos. Cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración. La cefalea neuralgiforme básicamente es un dolor unilateral
Va a ser demasiado breve, es decir, va de segundos a minutos, una categoría de dolor moderado a severo, eh, va a tener un lagrimeo abundante, un enrojecimiento ocular homolateral, es decir, va a tener una inyección conjuntival excesiva y una epidemia demasiado grande en estos pacientes, y adicional va a tener un dolor en diente de sierra. Va a ser lo más patognomónico de esta cefalea neuralgiforme, porque va a tener básicamente los mismos criterios de la cefalea micrania paroxística, que los 20 ataques mínimos, pero aquí cambia el dolor, que es más que todo hacer de distribución de este ramas trigeminales, y va a ser de 1 a 600 segundos. Si ustedes no se van a poner a contar 600 segundos, más que todo van a ver el paciente que llega con patrón de punzadas de diente de sierra y los 20 ataques mínimos. Esto puede ser una cefalea neuralgiforme, porque usualmente esos pacientes son como diagnósticos de por exclusión. Es decir, no le han pegado al racimo, no le han pegado al otro, pero saben que es una trigemina autonómica. Entonces pueden continuar con esta. Pues bien, juegan los síntomas de inervación parasimpática, y la frecuencia si es más o menos de una vez al día, la mayoría del día. Si es la frecuencia que está como un poquito más marcada, más delimitada. Lo que pasa con la cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración es que tiene dos subtipos, SUNT y SUNA. Variante de corta duración que va a tener síntomas autonómicos. No, perdón. SUNT es básicamente una cefalea de neuralgiforme hemicránea de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo. Básicamente ustedes ven al paciente con los 20 que le duran los 600 segundos, con los 20 ataques que cumplen criterios BID y que tiene inyección conjuntival y lagrimeo. Ahí está. Puede estar a nivel de puedo tener dos subtipos. El nivel episódico, que son ataques entre 7 días y un año, y a nivel crónico, que es por más de un año. O sea, son los mismos criterios de tiempo dados en la cefalea hemicrania paroxística. SUNA, que es la otra variante, básicamente va a tener una cefalea unilateral neuralgiforme, corta duración, con síntomas autonómicos craneales. Es decir, sus ataques van a tener solo uno o ninguno de inyección conjuntival lagrimeo. O sea, si ustedes ven el paciente con el dolor, las características de criterios, pero que tiene inyección conjuntival y lagrimeo, SUNT. Si no tiene inyección conjuntival y lagrimeo, pero tiene otros, o la tiene, pero tiene otros ataques a nivel parasimpático, piensen en una SUNA. Importante que la SUNA más que todo está asociada a congestión nasal, rinorrea y edema palpebral. O sea, piénsenlo como si fuera la triada de SUNA. Y los criterios de tiempo son los mismos: episódico, ataques de entre 7 días a un año, y crónico, que es ataques por más de un año, con periodo intercrítico separado por más de un mes. Listo. ¿Cómo voy a manejar la cefalea neuralgiforme? Yo puedo hacer un manejo a cada uno de sus tipos, o puedo hacer básicamente un manejo abortivo. Manejo abortivo de las crisis lo hago con lidocaína, con esteroides y con fenitoína. También puedo mirar una alternativa de bloqueo del nervio occipital con fármacos, pero pues lo que me importa son las tres opciones de acá. Bloquearlo con lidocaína para aliviar el dolor, o si no, mándelo con su fenitoína para la casa. Puedo hacer un manejo profiláctico. Este manejo profiláctico lo puedo hacer la motrigina, le mando para SUNT, gabapentinoides para ambas, carbamazepina está mejor relacionada a la respuesta de la SUNA. También hay otros medicamentos más raros, que son citrato de clomifeno o nabotilum toxina, que es toxina botulínica tipo A, sonizamida, que es un antiepiléptico, pero es poco usado, la verdad, no es como gran primera línea. Si el paciente me responde bien a carbamazepina, pero pues tiene la reacción adversa dermatológica, le puedo mandar Oxcarba, o también le puedo manejar verapamilo, especialmente si el paciente tiene un abordaje cardíaco particular adicional. Puedo hacerlo un abordaje intervencionista, que es, puedo hacer un bloqueo en el nervio occipital con bupivacaína,
o también puedo hacer un bloqueo del ganglio cervical superior con opioides. Puede ser tanto con agonistas como con antagonistas. Pero obviamente el bloqueo me sirve más el antagonista, tipo naloxona. Consideraciones neuroquirúrgicas en casos refractarios. Estos son las neurocirugías más raras que pueden escuchar. Termocoagulación con radiofrecuencia trigeminal, compresión del ganglio trigeminal con balón, gangliólisis con glicerol. Esto es cortar un pedazo del nervio trigemino con un cuchillo gamma, que es un bisturí pequeñito, bastante curioso. Y hacer una descompresión microvascular, estimulación hipotalámica y otros tipos de neuroestimulación profunda, estimulación eléctrica y demás. Pero pues, obviamente todo esto es más caro y pues tienen que ser casos demasiado refractarios para yo someter a un paciente al riesgo del procedimiento. También voy a tener otro tipo de cefaleas primarias. Voy a tener cefalea tusina primaria, que es un paciente que da un dolor de cabeza porque hace una maniobra de Valsalva, es decir, el paciente tosió y le dio dolor de cabeza. Va a tener cefalea primaria por esfuerzo físico, hace un esfuerzo físico muy básico, y durante ese esfuerzo le dolió la cabeza. Dejó de hacer el esfuerzo físico y ¡ay! Se le quitó el dolor de cabeza. Y la cefalea asociada a actividad sexual. Es una cefalea bastante curiosa. Y pues al doctor Palacio le gustaba, hablaba en la clase mucho de esa cefalea, le encantaba y la preguntaba como mucho, pero pues el doctor Palacio ya no está. Que es básicamente, puede ser no solo durante la actividad sexual, sino pues durante el coito, pero durante el orgasmo, y también está asociado durante la masturbación. También va a tener la cefalea tipo trueno primaria, que va a estar muy asociada a trastornos de hipohipertensión intracraneal o alguna enfermedad infecciosa y a desórdenes neurovasculares. Es muy debatida esta con las secundarias a los trastornos del líquido cefalorraquídeo porque pues es como vuelve y juega. Lo que más me va a causar la cefalea trueno primaria es la hemorragia subaracnoidea. Y la cefalea por vestíbulo, que pues no es tan relevante en este caso. También va a tener cefalea punzante primaria, cefalea numular, cefalea hímnica relacionada cuando el paciente le da dolor cuando duerme. Entonces le toca despertarse para que se quite el dolor. Y cefalea diaria persistente de nuevo, que es también un diagnóstico diferencial de la cefalea tensional. Esto era con respecto a las cefaleas primarias. Que por favor apréndanse los criterios bien y los tratamientos de esas cefaleas primarias bien, es lo que me interesa que más sepan. Porque la cefalea secundaria, yo le trato la causa y la cefalea se soluciona. Entonces iniciamos. Los criterios diagnósticos para todas las cefaleas secundarias van a ser básicamente los mismos, o sea, solo van a haberse repetido como el nombre de la cefalea en el criterio diagnóstico y ya. ¿Qué va a tener de criterio diagnóstico en las cefaleas secundarias? Que pues va a ser un diagnóstico de otro trastorno documentado como el causante de la cefalea. Y la evidencia de causalidad va a estar demostrada por alguno de estos siguientes. La cefalea se desarrolla al inicio del trastorno causal. El paciente se infectó, tuvo una sepsis, tuvo una meningoencefalitis y el paciente le dio cefalea cuando inició la meningoencefalitis. El paciente le solucionamos la meningoencefalitis o la sepsis y se le solucionó la cefalea. Eso quiere decir con esto. O también puede ser con alguno de estos siguientes. La cefalea empeora a medida que empeora la enfermedad o pues mejora como les había comentado. La cefalea va a presentar características típicas del trastorno que la causa, es decir, si yo tengo un paciente con una infección, el paciente lo que tengo que ver es que tenga fiebre, que tenga signos de respuesta inflamatoria sistémica, leucocitosis, análisis paraclínicos de base y demás. Y otro criterio es que existan pruebas que determinen causalidad. Eso es más que todo cuando se hacen estudios de neuroimagen, tanto de resonancia como de TAC, para determinar cuando es malformación de cráneo, malformación arteriovenosa, desórdenes intravasculares y demás. Y aquí hacia este lado está el grupo de los grandes de las cefaleas secundarias. Listo. Cefalea por traumatismo craneal o cervical. A nivel
Puedo obtenerlo por trauma craneal, y es que esa cefalea tiene que durar menos de 3 meses y que el paciente literal tuvo que haberse estrellado contra una pared o haberse roto el cráneo, haberse un golpe ni el hijo de madre en la cabeza, que es lo que le ocasionó el dolor de cabeza. Y la cefalea, usualmente los pacientes que me llegan a urgencias, se los estabilizo, les doy control y todo lo demás, y eh, esto a los 7 días, cuando el paciente usualmente son los cuando salen, va a decir, ay, doctor, es que desde que llegué a mi casa me está dando un dolor de cabeza terrible, terrible, y es asociado al incidente traumático. ¿Por qué entra el criterio de los 7 días? Porque la mayoría de estos pacientes son pacientes politraumatizados de los accidentes que llegan envueltos a urgencias y todos ellos terminan en UCI. Entonces el paciente tiene que, es un criterio muy bobo, pero pues tiene que recuperar el conocimiento después del trauma, pues porque si está inconsciente no va a decir que le duele la cabeza. Y también tiene un periodo de remisión de cercano a 3 meses. Y otra de los grandes del traumatismo craneano cervical es latigazo cervical. Vuelve y juega una cefalea menor de 3 meses de duración por latigazo cervical. ¿El latigazo cervical qué es? Es un movimiento exagerado de flexoextensión cervical, usualmente asociado a accidente automovilístico. Es decir, usted tiene su cinturón, usted va manejando, va el copiloto, va atrás, y usted en el choque, usted tiene un movimiento muy brusco del cuello hacia adelante y hacia atrás. Y eso es lo que se denomina latigazo cervical. Y la cefalea va a estar asociada después, 7 días después del latigazo cervical. Por trauma craneal se está dividida en aguda o de inicio tardío o persistente, y el latigazo cervical va a tener solo más que todo subtipos persistentes, es decir, no resolvió nunca. También otro de los grandes grupos es por craneectomía, entonces le abrir el cráneo al paciente, hacer lo que le tenía que hacer, operar un tumor, operarlo de una neurosis y sarcosis o alguna otra vaina, y por la descompresión o por el daño craneal o estructural, el paciente va a referirme dolor después de esa craneotomía. Y ya cuando el paciente se recupera la craneotomía, pues va a recuperarse la cefalea. Y aquí va a tener la categoría de persistente. Pacientes que persisten mucho con ese dolor, usualmente hay que volverlos a abrir, a mirar qué pasó, no sea que se haya quedado una gasa, una compresa o algo dentro del cráneo que le haga opresión. Cefalea por trastorno vascular craneal o cervical. Básicamente tengo que ver la relación de la cefalea con otros signos neurológicos focales, es decir, si tiene alguna parencia, alguna plejía, alguna ataxia, alguna distonía asociada. Importante que en este tipo de cefalea siempre va a mirar el nivel de conciencia, y es el nivel de conciencia que lo va a estar determinado por la escala de Glasgow. Son pacientes con un Glasgow que suele estar deteriorado, Glasgow de 8, Glasgow de 9, puedo tener Glasgow de 13, que tengan asociados esa cefalea. El Glasgow lo modificaron, si no estoy mal, para las guías de la ATLS de la 10ª edición del American College de Cirugía, pero pues eso lo revisaremos más a fondo para su tutoría para el último caso. Importante, los pacientes van a tener un antecedente de cefaleas primarias, es decir, paciente que sufre una cefalea por un trastorno vascular craneal o cervical, usualmente se refiere mucho a que tuvo una cefalea tensional hace poco, o una migraña, o cosas, o una cefalea primaria por el estilo, y eso es más que está relacionado por síndromes de vasculopatías subyacentes. Entonces, se produce una vasculopatía, se produce el daño vascular, y eso me produce la cefalea. Tengo que revisar siempre la relación de causa F, causal de la cefalea con el trastorno cervical, y que la cefalea va a empeorar o mejorar de acuerdo con cómo evolucione ese trastorno vascular craneal. Vuelve y juega evidencias de causalidad asociadas por estudios de neuroimagen estudios de neuroimagen más que todo. Craneal o cervical va a tener dos grandes grupos, que son los más importantes. Por ictus isquémico. Es una cefalea demasiado súbita, que tiene de muchos signos neurológicos focales y tiene una reducción bastante notoria del estado de la conciencia, y son pacientes con Glasgow muy bajito, muy disminuido. Son pacientes que, dependiendo del tamaño del ictus y el compromiso, usualmente suelen resolver espontáneamente, y adicional a ello puedo tener cefaleas que son por accidente isquémico transitorio, que son las que van a resolver más espontáneamente. Pues tuve la isquemia transitoria, pasó la isquemia, se resolvió el dolor de cabeza.
Por hemorragia intracraneal no traumática, esta es una cefalea de inicio brusco asociada a un o no a signos neurológicos dependiendo del compromiso intracraneal o su anamneseo. eh, y eso sí va a ser más intensa que la isquémica, o sea, el paciente con dolor eh, mucho más severo, que ustedes ya descartan una cefalea en racimos o en salvas, tienen que pensar en una hemorragia intracraneal, siempre. Y pues estos pacientes, aparte del dolor, van a tener síndromes de arterias cerebrales, especialmente de media y anterior, asociados. Hay otros que pues no andaré mucho en el tema, pero pues están como por estar. Es por malformación vascular no rota, es decir, un aneurisma que hace presión eh, a nivel meningio o a nivel intraparenquimatoso y eso le causa el dolor, o a nivel frontal, eso es más que todo a nivel frontal, por disección de arteria carótida cervicalo-vertebral, o por trastorno vascular intracraneal agudo, por arteritis de células gigantes, por filotrombosis cerebral o por trastornos de vasculopatía genética. Trastorno intracraneal no vascular. Yo, ¿qué tengo que pensar en este tipo de trastornos? Más que todo, que sí va a tener un cambio de presión intracraneal, pero pues no va a estar asociado a nivel vascular. Tengo que pensar en enfermedades inflamatorias no infecciosas y pues en cualquier tipo también de enfermedad de depósito, tipo neurosarcoidosis y demás. También tengo que hacer un diagnóstico de trastorno intracraneal no vascular, como el causante etiológico de la cefalea, ver criterios de determinación de causalidad, ver y juega que la cefalea aparezca con el trastorno intracraneal o resuelva cuando resuelve el trastorno intracraneal y pruebas determinantes de causalidad. Eso puede ser mediante biopsia, mediante neuroimagen o mediante estudios serológicos o sanguíneos. Puedo tener lo que más me va a importar, neoplasias. Ustedes van a ver, aunque muchas neoplasias van a tener una cefalea, no toda, pero no se puede determinar que la cefalea es como patognomónico de las neoplasias intracraneales. En el caso de que sea por neoplasia intracraneal, es una cefalea progresiva matutina, es decir, paciente se levanta en las mañanas con un dolor horrible en la cabeza. Y ese dolor, usted ya le dan consulta, usted dice paciente que tosa, el paciente va a haber aumentado el dolor porque ha aumentado la presión intracraniana por la maniobra Valsalva, eso va a hacer mayor compresión y va a producir mayor dolor. Y puede ser por tumores que pueden ser únicos, múltiples, metastásicos, y pueden ser intracraneales o expansivos, meningiomas, demás. Por crisis epiléptica, usualmente la cefalea me la causa la crisis epiléptica, pero no es solo como que me la cause, sino que también puede ser simultánea, es decir, el paciente estando la cefalea inició a convulsionar, o esto tiene poco sentido, pero pues se ha descrito así que el paciente tiene la crisis y le duele la cabeza. Entonces es como, ajá. Pero lo que más se ve es que son crisis de cefalea posterior a las convulsiones por toda la descarga de neurotransmisores que vimos en el primer caso, que pues el paciente pues literal hay un elevado gasto metabólico, el paciente no puede suplir demanda y pues inician como episodios de hipoxia e isquemia en regiones cerebrales. Importante es que esas crisis por crisis epilépticas remiten espontáneamente desde horas a 3 días máximo. También puedo tener unas que son por hipertensión del líquido cefalorraquídeo, es decir, por trastorno del líquido cefalorraquídeo, es decir, puedo tener presión mayor a 250 milímetros de agua, líquido cefalorraquídeo, pero todo lo otro va a estar normal. Es decir, proteína, linfocitos, leucocitos y demás va a estar normal. Por enfermedad intracraneal inflamatoria no infecciosa, por inyección intracraneal, por una formación Chiari tipo 1 y por un trastorno intracraneal no vascular. Las de Chiari tipo 1 son afecciones son defectos congénitos. Y esos defectos congénitos son de que el tejido cerebral, el tejido encefálico, se va a extender hacia el canal raquídeo. Puedo tener episodios de que el cerebelo se sale a través de una abertura del cráneo, como si fuera una pseudohernia, digámoslo así, pero no va a ser tanto hernia que va a comprometer todo para que el paciente se muera. El paciente va a ir con eso. Y listo. Inducida por sustancias. Las inducidas por sustancias va a tener que cierta importancia en los pacientes migrañosos, porque usualmente son los que más tienen hipersensibilidad a los estímulos químicos y físicos.
Y la inducida por sustancias va a actuar en pacientes susceptibles, va a ser como el trigger, el gatillo de esa crisis migrañosa. También se han documentado como reacciones adversas a medicamentos y documentación de casos por consumo de medicamentos nuevos, sobre todo los que actúan a nivel del sistema nervioso central y los gastrointestinales. Y pues los criterios de causalidad es que básicamente el paciente tiene la cefalea porque se expuso a la sustancia, se expuso a, no sé, digamos, a ketoprofeno, ketocloraco, metotrexate, pero yo le quito ese medicamento o la sustancia y la cefalea automáticamente disminuye. La inducida por sustancia está en tres grandes grupos. Por uso exposición, que es porque el paciente se tomó alguna vaina que le dio la cefalea. Entonces, eso quiere decir que es inmediato. Por mucho va a desarrollar en 3 horas, pero casi siempre los casos de uso exposición son inmediatamente. Por abuso de medicación, son cefaleas como más que todo crónicas, son cefaleas de 15 o más días por abuso de una medicación contra la cefalea. Usualmente son por abusos contra los AINES o por abuso con los triptanes. También puede ser durante 3 meses y pues van a remitir por abuso de medicación. Por último están por la supresión de una sustancia, es decir, la cefalea va a ser posterior. Tener una medicación X, o sea, consumiendo X vaina, siguió consumiendo la sustancia y le dio una cefalea, como si fuera una cefalea de rebote, digámoslo así. Por infección. La cefalea por infección puede ser de 2 grandes grupos, por infección intracraneal o infección sistémica. Si infección intracraneal vuelve y juega, sudoración variable de la cefalea, puede ser básicamente por cualquier agente de los que están acá, y que usualmente es por secuelas de infecciones pasadas. El paciente tuvo una meningoencefalitis cuando tenía 6 años, y el paciente ahorita llega a consulta, tiene 8 años y el paciente tiene una cefalea. Le descarto que no tiene nada y pues puede ser por la secuela de esa meningoencefalitis y el daño estructural que causó cuando tenía esa edad. Por infección sistémica, la verdad eso es demasiado inespecífico, es como literal, es muy inespecífico. Y yo que tengo que hacer, revisar otros síntomas sistémicos. Es decir, si yo sospecho una infección por aureus, buscar síntomas por aureus. Aquí sí lo que más me va a importar es la fiebre y la leucocitosis, usualmente, y también, si puedo hacerlo, mirar perfiles eh, ¿de qué? De líquido cefalorraquídeo, porque usualmente estas infecciones sistémicas suelen volverse intracraneales. Para finalizar, están trastornos de la homeostasis, que básicamente es cualquier vaina que me produzca dolor de cabeza. Los pacientes renales crónicos, cuando están en diálisis, en hemodiálisis, más que diálisis peritoneal, 72 horas después del procedimiento, casi todos reflejan que dolor, doctor, es que me da un dolor de cabeza, me obligo a acostarme, no me deja hacer nada. Es asociada al proceso dialítico. Por hipoxia o hipercapnia, básicamente el paciente se expone a condiciones de hipoxia o hipercapnia, es decir, concentraciones mucho mayores de PCO2 o muy bajas de PO2. Y eso usualmente lo veo cuando en grandes alturas, cuando el paciente va, los que hacen esto, montañismo y escalan el Everest o montañas así, presentan estos tipos de cefaleas si no están acostumbrados o entrenados. Vuelos de avión, se ha visto que hay cefaleas por la hipoxia a nivel de mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar, de los vuelos. Por inmersión no quiere decir que sea un síndrome de descompresión, sino que es el paciente que se metió, se va a bucear, se metió la vaina y le dio el dolor de cabeza, que pues lo obliga a salirse. Y otro que es por apnea del sueño. Cefalea cardíaca son episodios que básicamente están relacionados con isquemia miocárdica, que alteran el gasto cardíaco y pues disminuyen el flujo sanguíneo cerebral, y pues ahí está como más o menos el trastorno. Importante es que los pacientes que tienen cefalea cardíaca van a resolverse con nitroglicerina. ¿Qué es lo que pasa con esta nitroglicerina? La nitroglicerina va a ser una fuerte vasodilatación y o sea, tiene un Tmax rápido, un tiempo de acción rápido y mejora el flujo sanguíneo. O sea, la nitroglicerina ustedes lo van a usar mucho en cardio para manejar todos los episodios de angina,
angina pectoris, angina cordis, dolor pectoral, por isquemia miocárdica. Hipotiroidismo es básicamente una cefalea bilateral, no pulsátil y constante. Los pacientes con trastornos tiroideos van a estar así toda la vida. Y lo importante de eso es cuando el paciente, se ha visto que es usualmente cuando se toma la levotiroxina. El paciente se toma la levotiroxina, se le quita la cefalea por hipotiroidismo. Hipertensión arterial. La cefalea por hipertensión arterial es más que todo bilateral, pulsátil y es hasta asociado a aumentos bruscos de la presión arterial sistólica y diastólica. Sistólica mayor o igual a 180, diastólica mayor a 120, mayor o igual a 120. Y esto por hipertensión arterial está asociada a feocromocitoma, a crisis hipertensivas con o sin encefalopatía, a trastornos hipertensivos del embarazo, tipo de preeclampsia, eclampsia y síndromes de disreflexia autonómica. Importante el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor en la glándula suprarrenal. Entonces, ¿qué hace la glándula suprarrenal? Reproduce las catecolaminas. Entonces, va a ser un aumento de tensión arterial secundario a la hiperproducción de catecolaminas porque el feocromocitoma pues, va a estimular esa zona. El ayuno, cefalea caracterizada porque no es pulsátil y es muy leve. Pero más que todo son por ayunos mayores a 8 horas, típico estudiante de medicina que está posturno o que va tarde a clase, no estudió nada, pues se puso a estudiar en la noche y que no comió nada en 8 horas porque le dio pereza hacer comida o lavar la loza o toda la vaina. Y los otros que pues cualquier trastorno sistémico de hemostasis que se les pueda ocurrir. Por trastornos estructurales craneales cervicales es básicamente puedo tener cefalea por todos estos, o sea, por un trastorno craneal, por deformaciones congénitas, por trastornos del cuello a nivel de musculatura cervical o vertebral, más que todo asociados a episodios de tendinitis y distonías, trastornos oculares, sobre todo en especial importancia en el glaucoma agudo. También puedo tener cefalea inicial por estrabismo, defectos de refracción o trocleitis. Los trastornos de oído están más que todo por otitis infecciosas y también neoplasias del oído medio o interno. Trastornos de nariz y senos paranasales son más que todo episodios de rinosinusitis en todas las versiones que se les ocurra, aguda, crónica, recurrente. También trastornos de dientes y mandíbula, temporomandibulares, esto más que todo relacionado a tendón y articulaciones, y por inflamación del ligamento esteroideo, que va a producir un dolor que va a migrar a todo mi cráneo. Para finalizar, por trastorno psiquiátrico, puedo tener dos grandes tipos, por trastorno de somatización o psicótico. Esto ustedes lo van a abordar más en el otro áreas que en el cual ya están a portas, pues con su tutor de psiquiatría y demás. Pero básicamente la cefalea por trastorno de somatización es por un paciente que va a presentar un trastorno de somatización. El paciente va a somatizar la cefalea y toda la vaina. Y adicional a ello, pues el paciente puede tener antecedentes que, especialmente menores de 30 años, que no puedo explicar muy bien, pero son episodios de cefalea asociados. Y pues está la regla del 4-2-1-1, que el paciente puede tener 4 síntomas dolorosos en 4 puntos diferentes del cuerpo, en 2 síntomas gastrointestinales del dolor, un síntoma sexual aparte del dolor y un síntoma pseudoneurológico no limitado por el dolor. Los trastornos de la somatización vienen siendo básicamente el paciente somatiza enfermedades y pues entre el grupo que puede somatizar una infección. Entonces va a somatizar la cefalea asociada a la infección, para que lo tomen más o menos así. Por trastorno psicótico son cefaleas por delirios. Por delirios y pues ese delirio va a explicar la cefalea. Entonces cuando el delirio psicótico, la locura, le resuelve al paciente, pues la cefalea le va a resolver. Para finalizar, neuropatías craneales y otras cefaleas. Lo que más me va a importar aquí es la neuralgia del trigémino, glosofaringeo, y también va a tener neuralgia occipital, neuritis óptica y síndrome de Tolosa-Hunt, que son como más importantes. Son 3 episodios de dolor facial unilateral, es decir, en un hemicráneo, en cualquiera, pero puede ser en una o en más de las dos, o en más de las 3 ramas del trigémino.
Y el dolor puede presentar ataques paroxísticos durante una fracción de segundo hasta máximo 2 minutos de duración. Son de intensidad muy severa, es demasiado incapacitante. Es como el paciente si sintiera una descarga eléctrica o algo que discurriera así como punzante sobre todo la rama del trigémino. Y no tiene déficit neurológico evidente. La neuralgia del trigémino se divide básicamente en dos grandes grupos, que es primaria, que es usualmente idiopática, y la secundaria, que es por compresión del ganglio de Gasser, por compresión de las raíces aferentes o referentes del nervio y demás. Manejo. El manejo médico lo hago más que todo con carbamazepina, que es lo que más se ha visto que es como mejorcito, bueno y barato. Pero esos pacientes tengo que tener en cuenta, sobre todo en los asiáticos, que me marcan tienen el biomarcador HLA-B1502 para necrólisis epidémica tóxica. Ahí sí ya tengo que considerar otras opciones como calva, clorofel, lamotrigina, pimosina y lidocaína tópica. Puedo hacer un manejo quirúrgico, que son los procedimientos raros que les comenté anteriormente, que es más que todo en pacientes refractarios. Esto más que todo está relacionado a las causas secundarias, a neuralgia trigémino de tipo secundaria, porque ya va a ser una descompresión microvascular del ganglio o del nervio, procedimientos ablativos como isotomía, radiocirugía o neurotomía periférica o un bloqueo nervioso con opioides y con radiofrecuencia y otras vainas. Dolor refractario. Se ha visto que lo mejor para el dolor refractario es inyecciones de toxina botulínica. También pueden ser infusiones intravenosas con fosfenitoína, que es un análogo más intramuscular de la fenitoína, y lidocaína. Neuralgia glosofaringeo. Es también un dolor intenso, transitorio, punzante, unilateral de mi cráneo. Y lo que se diferencia de la neuralgia del trigémino es que es donde va a estar localizado el dolor, que es todo lo que literal me va a inervar el glosofaringeo, o sea, oído, va a ser igual, fosa amigdalina y ángulo mandibular. Importante que la neuralgia del glosofaringeo va a tener unos desencadenantes que son la deglución, el habla y la tos. Usualmente esta neuralgia tiene muy buena respuesta a farmacoterapia óptima, y esa farmacoterapia óptima está dada por los antiepilépticos, gamapentinoides, pregabalina y demás. Usualmente esos pacientes me consultan porque van a reducir de peso, van a bajar de peso. Y también está asociado el dolor a otros síntomas de estimulación vagal. En cuanto a criterios, están 3 episodios de dolor facial unilateral, localización de inervación glosofaríngea, es decir, esto que les comentaba, y que presenta mínimo las 3 de las siguientes: ataques paroxísticos recurrentes durante una fracción de segundo hasta máximo 2 minutos, intensidad severa, característica del dolor y agravado por desencadenantes de dilución, habla, tos. El paciente duele, tose y siente como la fosa amigdalina o a nivel del oído, más que todo, le va a doler. Neuralgia occipital. Es otro dolor, puede ser tanto unilateral como bilateral paroxístico, es de característica lancinante punzante, y el paciente le va a doler la zona posterior del cuero cabelludo, pues hacia donde está localizado el lóbulo occipital. Y puede haber compresión o dolor hacia el nivel de esas 3 ramas nerviosas: nervio occipital mayor, nervio occipital menor o nervio occipital tercero. Pacientes pueden presentar disestesias del área afectada o también hipersensibilidad de los nervios afectados. Eso depende mucho del perfil de cada paciente. Y en cuanto a los criterios diagnósticos, lo que tienen que tener en cuenta es que el dolor tiene que presentar mínimo un ataque paroxístico recurrente que va de un segundo hasta un minuto, que eso depende mucho del paciente. Son muy severos, dolor lancinante punzante agudo, y el dolor está asociado a disestesias o alodinias cuando yo le hago estimulación, puntos de gatillo que aparecen cuando ya bloqueo anestésicos locales tipo lidocaína, y dolor a palpación de las ramas del nervio afectado. Toco ramas de cierto tipo de nervio occipital y el paciente va a recibir dolor, mucho dolor. Neuritis óptica. La neuritis óptica es un dolor posterior ocular que ocurre por desmineralización del nervio óptico. La neuritis óptica ustedes lo van a ver mucho en los pacientes que tienen esclerosis múltiple, y el paciente va a tener defectos de conducción y defectos de visión central. Los criterios diagnósticos pues es que sea unilateral o bilateral, que tenga evidencia radiológica que me confirme la presencia de neuritis óptica, y que tenga criterios de causalidad.
que la cefalea se desarrolle con respecto a la neuritis, que la cefalea sea retroorbitaria, orbitaria, frontal o temporal y que se agrave con el movimiento ocular. El paciente intenta moverlos, hacer movimiento ocular y le va a doler demasiado la cabeza. Usualmente los pacientes no lo mueven y es como si similar a un cuadro de pseudoparálisis porque el paciente no lo quiere mover por el dolor que le causa. Para finalizar, síndrome Tolosa-Hunt, que va a ser un dolor a nivel de orbitario, unilateral de mi cráneo, por paresia de uno o más pares de oculomotores. Tercero, cuarto, sexto, o los tres, o solo dos. Y lo que yo voy a ver, tanto en imágenes como en biopsia y otros estudios, es que va a ser una inflamación granulomatosa a nivel del seno cavernoso. Ustedes recuerdan que el seno cavernoso es la estructura que va a integrar, va a ser como un sitio de integración, como de relevo tanto de arteria como de vena, como de los tres pares y ciertas regiones del trigémino. Y los criterios son básicamente esos mismos, que cumpla cefalea unilateral causado con simultáneo antecedente de los pares, que sea mayor a 2 semanas, que sea la cefalea localizada hacia el párpado o el ojo homolateral, y que también la inflamación granulomatosa del seno cavernoso lo demuestre yo por una resonancia o una biopsia. Además de que tenga parecida a uno o más pares oculomotores homolaterales. Y esto pues yo tengo que tener un diagnóstico bastante diferencial de que la lesión o sea, tengo que mirar que sí o sí la lesión está en el seno cavernoso, porque hay veces que me puedo producir parálisis de los tres pares, una lesión mucho más abajo. Entonces eso es todo. Cualquier duda, pregunta, inquietud o molestia, pues nos dicen a mí o a Mari, nosotros estamos para servirles.